A ver, muchachos, empezamos. Preguntas. ¿Tienen clase antes de esta materia o después de esta materia? Yo sí tengo clase Yo de sí, 4 a 6 de yo mercado de después, capitales. De hecho, voy A con ver, Gama. ok. Yo Gama, tengo la de finanzas corporativas. finanzas corporativas. A ver, Brandon tiene clase de 4 a 6, Adriel Ujú. tiene clase de 4 a 6, entonces ya me dijeron que mi Gama también tiene clase de 4 a Sí. 6. ¿Alguien más tiene clase de 4 a 6, niños? Yo estoy comprando en el mercado de capitales. Juan No te había también. visto nunca. Perdón. Sí, Manuel bueno, también. Creo que también me estaba diciendo José Luis que también. Ok, ¿quién tiene clase de 8 a 10? Yo mi. No, esta es su última Yo clase, mis. profe. ¿Quién yo? Yo no. Randall, de 8 Ya a yo. 10. Randall, Carlos, Santiago y Jonathan. ¿Por qué les estoy preguntando, muchachos? Ya hay que tomar medidas con respecto al examen. Tentativamente, ahora sí ya vamos a empezar con materia de clase. Tentativamente, examen. Vamos a empezar fecha tentativa. Examen. Jueves 1 de julio, muchachos. Ajá, esa sería su fecha de examen, esa es su fecha tentativa. Considerando que esta es la semana 5, la que viene pues, es semana 6. Acuérdense que los exámenes se aplican en la semana 7. Entonces nosotros tendríamos nuestro examen el jueves 1 de julio, porque nada más los veo una vez a la semana. Considerando esto, muchachos, en Blackboard ya se les ha de ver activado. Les subí lo que es un ejercicios y les subí un caso, muchachos. Déjenme cambiar tantito la pantalla. Aquí está. Entonces, ¿qué vamos a tener? Aquí les subí una actividad práctica, estimados. Aquí me faltó editarla, muchachos. Necesito cambiarle, necesito subirle su actividad aquí. Ahorita la cambio. Déjenme editarla de una vez. No subí el archivo, les dejé la actividad y no subí el archivo. Ahí voy rápido, de una vez, porque si no se me va a pasar. Brandon, ¿quién te da mercado de capitales? Se llama. Aquí tengo el cuaderno. Se El llama maestro Eduardo Sademi Guerrero. Ah, pensé que te Es daba bastante bueno, la verdad. Ángel Leal. ¿Iba a ir? Ajá, o iba a ir. No quiero más clases de ¿qué va a hacer Elon Musk? ¿O qué va a decir ¿cómo se llama este inversor? Es Siribar, ¿no? El profe que habla de puro Bitcoin y de... Exactamente. Ajá, ¿no? y de No, Elon esa Musk. Sí. ¿Están hablando de Iribar? Sí. Ya todos lo identificamos Es un con el dios. maestro de clases de Elon Musk. A mí me cae mal Ese güey Elon es un Musk. dios, muchachos. Él solito Bien. se ponía la soga al cuello porque decía que en todas las evaluaciones docentes lo calificaban mal. Yo también. Es que luego mí era también. medio payaso el profesor. Bueno, a ver, muchachos, aquí está ya su actividad de repaso. Son ejercicios muy básicos. Viene el índice de las PERS, el índice de Paget y el índice de Fisher. Viene el índice Big Mac y viene apreciación y depreciación del tipo de cambio. Ajá, el efecto que tiene sobre la balanza de pagos. Su entregable 2, muchachos, va a consistir en un análisis de caso. Entonces aquí viene su ejercicio, dice una economía con tipo de cambio flexible y diferencial de tasas de interés, decide incrementar, valga la redundancia, su tasa de interés. ¿Qué impacto tiene dicha decisión en el tipo de cambio, en el nivel de producto y en la balanza comercial? Eso es, muchachos, lo que ustedes leyeron del modelo ISLM. Por eso necesitaba que lo leyeran y que lo estudiaran. No sé cómo está la planeación docente en el sentido, muchachos, a sus programas, pero ustedes deben llevar ya antecedentes de macro intermedia para entender esto, porque es el manejo de la política macro. Me está No tocando sé, con usted, profe. estás llevando las dos al mismo tiempo. Yo sé Ey. que sí, usted la está llevando conmigo, pero Adriel ya la cursó, Cacho ya la cursó, Oscar ya la cursó, Jonathan, no, usted todavía no, ni Santiago, Yo todavía no. Carlos, ni Juan Manuel, ni Alan tampoco la ha cursado,
pero Maffer, Jonathan ya la cursaron. Entonces, ese es el diferencial. Por eso tenían que haber leído ese capítulo. No se preocupen, de todas maneras, lo vamos a ver aquí, no con el nivel de profundidad de análisis que se ve en macro intermedio, muchachos, pero tampoco los dejo morir solos. ¿Estamos de acuerdo? Con base en esto, muchachos, estas actividades, esta sobre todo necesito, esta y esta necesito que las terminen, no que las entreguen, pero sí que me las terminen antes del próximo jueves, o sea, antes de entrar a clase que ya las tengan resueltas. ¿Estamos de acuerdo? Esto con el objetivo de hacer un repaso teórico. Si se dan cuenta, la materia es muy... Estoy procurando combinar la parte teórica y práctica, entonces vendría la definición de qué son precios, qué es la neutralidad del dinero, qué implica la inflación, cuáles son las unidades, y el tema fuerte para este primer parcial, muchachos, es precisamente el tipo de cambio. La clase pasada vimos lo que era el índice Big Mac y cómo se calculaba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la clase que viene necesito que ustedes estudien y que me digan si tienen dudas, revisamos los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Cuentan crisis existenciales. Cuentan crisis existenciales también. Entonces Sí. este es el último tema que vemos y ya la siguiente ya repaso. Sí, hijo, pues ya. Es que es lo malo de esta materia, que es una vez a la semana, y la verdad es que mi problema con esta materia es mío, no suyo, que yo siempre lo paso a discusión y entonces si se dan cuenta acabamos discutiendo el contexto actual. Entonces, Pues está bueno, profesora, porque pues... Todos los caminos llevan el contexto actual. Ajá. Sí, pero pues también tienen que ver la teoría. Entonces ese es el problema. Bueno, muchachos, vamos a empezar. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, queja, sugerencia, reclamación? Ninguna, profesora. Lo único que no Sí. entendí, maestra, en el ejercicio 2, ese, bueno, es con el archivo que nos pidió que leyéramos. Y con lo que vamos a ver ahorita, hijo. Ok, lo vamos a discutir de todos modos la próxima semana. Digo, Sí, para irlo claro. haciendo. Ah, no, sí, hijo, ustedes háganlo. Lo que sí necesito, y esto me preocupa no tanto por el lado de los economistas, sino por el lado de los financieros, niño. Necesito que aprendan a hacer análisis gráfico. Nos hemos dado cuenta que el EGEL de finanzas, cuando se apruebe antes de la pandemia, hace 2 años, muchachos, ya se estaba diseñando el EGEL de finanzas. Todavía no está autorizado, ni muchísimo menos, pero en el EGEL de finanzas se pedía mucho análisis gráfico y que supieran hacer gráficas. Entonces, ¿Qué tipo de gráficas, profesora? O sea, gráficas, pero, o gráficas, sea, análisis de productividad, Gráficas de análisis de tendencia. fluctuación, análisis de competencia, análisis de política económica, hijo. digo porque, o sea, sé graficar muchas cosas, pero no sé qué tipo de gráficas se refiere usted específicamente. Gráficas y gráficas. Gráficas de gráficas. Por decir lo que les acabo de pedir en su ejercicio 2. O sea, lean el ejercicio 2. ¿Qué les dice? Considere una economía con un diferencial de tasas de interés. Se decide aplicar una política de alza de tasas de interés. ¿Cuál es el impacto en el nivel de reservas, ingresos? ¿Cómo se van a mover esas variables? ¿Me recorro, me expando, me contraigo? ¿Cómo Ah, va? es cuando, Si hay es un, cuando se mueven un las aumento, pues curvas, sí todo se eso, contrae. profesora. Es cuando la recorríamos, todo eso. Ándele, pero ahí fíjese lo que dice, hay un diferencial de tasas de interés. Ese tipo de análisis, muchachos, les voy a decir por qué. Creo que ya no les tocó el profesor Escobar. El profesor Escobar él es de formación financiera y él me comentaba que como profesor de materias de finanzas, decía, es que a los chicos, a pesar de que son financieros y que deberían de soñar y pensar todo el tiempo en gráficas, al igual que los economistas, les cuesta mucho trabajo, dice, porque no les meten gráficas, o sea, todos se los dejan en el contexto matemático y La verdad es que sí. jamás lo pasan al análisis gráfico, y un financiero es igual que un economista en ese aspecto. Nosotros queremos explicar la realidad con una gráfica y peor con una serie de gráficas, ¿no? Hasta dicen, ¿cómo identificar a un economista? Cuando te quiere explicar la realidad con una, o peor, con una serie de gráficas y ve curvas donde todo el mundo ve rectas. Entonces,
ese es el problema, muchachos, que en el lado financiero se han enfocado tanto a la parte matemática que han dejado de lado la parte gráfica. Entonces sí necesito que empiecen a desarrollar ese tipo de habilidades para su GEL, en dado caso que lo lleguen a presentar en algún momento, muchachos. Entonces hay que prevenir esos elementos. Ok, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy, muchachos? Vamos a ver el impacto, esto es muy general, el impacto del tipo de cambio en la balanza de pagos. ¿Recuerdan que les subí un documento en PDF sobre la estructura de la balanza de pagos? Ahorita la vemos. Me dicen que nadie la ha visto, ¿verdad? No me acuerdo. No han visto la balanza de pagos, ok. En la balanza comercial. Vamos a irnos con la balanza comercial. Entonces, considerando que el tipo de cambio tiene impacto en la balanza comercial, se sabe que, dos puntos, y aquí esto es importante, muchachos, un tipo de cambio depreciado, subvaluado o devaluado favorece las exportaciones y encarece las importaciones. Es decir, las exportaciones son baratas y las importaciones son caras. Eso es lo que vamos a tener. Voy a poner otro cuadrito de texto para ponerlo con otro color. Cuando nosotros tenemos, muchachos, un tipo de cambio apreciado, sobrevaluado o revaluado, se encarecen las exportaciones y favorecen las importaciones. Es decir, las exportaciones son caras y las importaciones son baratas. Esto tiene que ver, muchachos, con la parte cuantitativa de estos tipos de cambio. Recuerden que una depreciación, una subvaluación y una devaluación, muchachos, en términos cuantitativos, ¿qué implica? Si yo les dijera, explíquenme qué es un tipo de cambio depreciado, ¿qué pasa con mi moneda? Cuando ustedes dicen que se deprecia, que Se devalúa, pierde valor. Que pierde valor, que pierde precio. Ok, en términos cuantitativos, en términos físicos, ¿qué implica? Puedes comprar menos cosas. Puedo comprar menos cosas, pero un poquito más. Te cuestan las cosas más caras. Más simple, muchachos. Yo no tengo ni la más remota idea. Me están explicando a mí qué significa Que un tipo producto, por ejemplo, una manzana o una pera te cuesta más caro que anteriormente te costaba. ¿Pero por qué? Eso yo lo entiendo como inflación. ¿Por qué me va a salir más cara mi manzana? Se me acaba de ir la palabra en manera simple. Pueden utilizar el lenguaje altisonante si les sirve. Explíquemelo. Yo soy una bruta. No tengo idea de lo que les estoy diciendo. Explíquenme qué es la depreciación. Ya me dijeron que mi moneda está perdiendo valor, ya me dijeron que los precios suben, pero ¿por qué? No sé, no les entiendo. Tu moneda empieza a perder valor ante los otros países. Ajá, ¿y qué implica que pierda valor? O sea, sí ya se refiere el término. La maestra pregunta por qué. Ajá, porque okay, ya perdió valor mi moneda. Ajá, ¿y eso qué implica? O sea, ¿yo cómo me doy cuenta que mi moneda está perdiendo valor? Porque adquieres menos productos. Pero si yo
Yo soy como el economista Andrea Legarreta, yo no compro en dólares, compro en pesos y a mí no me afecta. Porque tenemos muchos productos que no producimos también aquí en, ¿cómo se llama? En México. Ajá. Y lo puedes ver, por ejemplo, en los productos extranjeros. Puedes ver, por ejemplo, lo que puedes comprar ahora sí que con el dinero de allá y con lo que puedes comprar con el dinero de aquí haciendo comparaciones. Pero pues a mí ni me interesan los estadounidenses. Yo ni me doy cuenta qué compran. Pero los hay productos- Que los hay productos hechos productos en gringos extranjeros, que A ver, cuestan espérame, más. antes Brandon. A ver, ¿qué me estaba Que los diciendo? productos gringos cuestan más ahora que ¿Pero antes. por qué? ¿Cómo Ay, me doy cuenta? me acordó a mi sobrina. ¿Por Güey, qué que las, tanto desgaste tiempo? que de... las ¿Qué? A ver, importaciones espérame, extranjeras espérame. cuestan, Ajá. Sí, hijo, que siga. las importaciones extranjeras cuestan más. ¿Pero por qué? Yo no entiendo. No les entiendo. No entiendo. Estoy como dice Brandon, estoy como sus sobrinos. ¿Pero por qué? Porque explíquenme con Sí, palitos y manzanas. ¿Qué puede ser pasa también con el que tipo de hubo cambio? muchísima, ¿cómo se llama? Oferta de la moneda y eso pues es causa de evaluación. Ok, por Entonces, ahí va, hijo. Ajá. ok. Más que devaluación, aguas con Sí, esos sí, términos. depreciación, ya lo corregí. Depreciación. Sí, aguas con esos términos. Ok, va por lo que me está diciendo ahorita y se me fue el nombre de Santiago. También puede ocurrir lo de falta de confianza, profesora. Es mucho más simple, muchachos. Están bien todas las explicaciones que me dieron. Son perfectas, no hay ninguna que esté errónea. Lo que quería era que lo aterrizaran de manera mucho más simple. Ustedes me están diciendo valor. ¿Y cómo le explican a una persona que una moneda pierde valor? ¿Cómo le explican a alguien que los precios están bajando o que están subiendo? Eso ¿También puede tiene ser que... del desempleo? Más allá del desempleo, hijo. Lo que tú me dijiste ahorita, Santiago. ¿Qué pasa con Ok. una depreciación? Perdón, puse plumón amarillo y esto no se ve. Tú mencionaste algo muy sencillo. Tengo que dar más monedas para comprar algo. Eso es la depreciación, la subvaluación y la devaluación, muchachos. Por eso les decía, en términos cuantitativos, ojo, cuantitativos, una devaluación, muchachos, perdón, una depreciación, perdón por la letra fea, subvaluación y devaluación, muchachos, en términos cuantitativos, ojo, cuantitativos, eso es importante. Voy a poner aquí con el mismo color. En términos cuantitativos, implica dar más moneda nacional por extranjera. En este caso, muchachos, nosotros tenemos que dar más pesos por dólar. Cuando ustedes me dicen que se está depreciando el peso, muchachos, ¿qué pasa con el peso? ¿Estamos dando más o estamos dando menos pesos? Más. Más Más pesos. pesos. Ojo, aquí era lo que les quería hacer énfasis, muchachos. Una depreciación, una subvaluación y una devaluación en términos cuantitativos son exactamente lo mismo. Vamos a tener que dar más moneda nacional por moneda extranjera. En términos cualitativos son diametralmente distintos. Una depreciación la podemos tener en este preciso momento. Vamos a hacer referencia. Acaba de salir una noticia, muchachos, no sé si salió ayer o salió ayer por la tarde o salió hoy por la mañana, les diría mentiras, pero acaban de decir que la actual presidencia, pues lo que les decía, acabamos criticando lo que no quiero criticar, que la actual presidencia, muchachos, está teniendo más problemas para combatir la corrupción. Somos más corruptos ahorita que cuando estaba Peña Nieto. Ajá, De hecho, entonces sí, vamos a profesora, contextualizar. que estuvimos ¿Sí? en un ranking mundial, bajamos varios puestos en cuanto a, bueno, a estar libres de corrupción, pues sí, Sí, empeoramos. ¿no? Empeoramos, ok. Ya les Dijo dije eso. la vicepresidenta, ¿no? De Estados Unidos, que es lo que le preocupaba. Ajá, ok. Ya somos más corruptos y acabas de decir algo importante, Santiago. La vicepresidenta de Estados Unidos dice, a mí me preocupa que México sea tan corrupto.
Eso hace que de repente ahorita, nada más por decir esa simple oración, ahorita toda la gente empezó a vender sus pesos y empezó a comprar dólares. ¿Qué le está pasando a nuestra moneda? Está habiendo una desconfianza. Está habiendo una Se está desconfianza, depreciando. pero que se está depreciando. Ojo, muchachos, mis variables macroeconómicas, México, sus variables macro, olvidémonos ahorita del Producto Interno Bruto, perdón, olvidémonos ahorita de él, la pandemia y vamos a pensar que vamos a hacer el análisis con la economía de Peña Nieto, porque estábamos, aunque no estábamos en auge, estábamos relativamente estables. Y ahorita Profesora, con el contexto de la pandemia nos genera muchos picos. ¿Qué pasó, Chaparrito? ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos esa depreciación por falta de confianza en nuestra moneda y en nuestro país? Ajá. Y aparte, tenemos un problema de inflación como lo que tenemos ahorita. Es que es ahí cuando se te agravan los problemas, hijo, porque entonces como tienes desconfianza, tú tienes que subir tus tasas de interés. Como subes tus tasas de interés, ¿qué pasa con el dinero? Empieza a escasearse, pero tienes que reactivar la economía, entonces empiezas a aumentar el gasto. Si aumentas el gasto, pero no hay producción, entonces suben los precios y entonces tienes una bonita espiral hacia la locura. Es que es Ay, bien delicado. Sí, muchachos, esto es extremadamente delicado. No crean que es muevo a fulano y se compuso perengano, no. Por eso siempre les he dicho, el arte de diseñar política económica, muchachos, sea a nivel fiscal, sea a nivel monetario, muchachos, política comercial, la que ustedes quieran, siempre alguien va a pagar el pato, alguien tiene que pagar los platos rotos. El arte de diseñar política económica es que sean los más los beneficiados y los menos los perjudicados. Ese es el arte de diseñar política económica. Se acabó. Ahora, con base en esto, muchachos, les digo, vamos a tomar la presidencia de Peña Nieto, no porque nos caiga bien ni muchísimo menos, sino porque la presidencia de Peña Nieto no pasó por un contexto de pandemia. Que le haya pasado exactamente lo mismo. Nada más vamos a cambiar de presidente. Es Peña Nieto y no tenemos pandemia. Si nosotros analizamos las variables macro durante el sexenio de Peña Nieto, muchachos, ¿teníamos tasas de crecimiento, sí o no? Bajita, Sí, pero del no había estábamos crecimiento. 2%, entre 2-3%. Había crecimiento. 2% más o menos. Ok, teníamos crecimiento. ¿Cómo estaba la inflación? ¿Estaba controlada o descontrolada? Controlada. Vamos a dejarlo entre comillas, muchachos, porque acuérdense que los 2 últimos años se le estuvo saliendo del Huacali y estaba en el 4.5, 4.6. Entonces, relativamente controlada. Ajá. ¿Qué pasaba con nuestro nivel de endeudamiento, muchachos, y nivel de confianza a nivel empresarial? La deuda, ¿cómo estaba la deuda? A pesar de que estaba creciendo, ¿cómo estaba nuestra capacidad de pago? Estaba bien, ¿no? La Está capacidad muy de bien, de pago. hecho. Estaba muy bien la capacidad de pago, es más, nos habían autorizado más líneas de crédito por parte del Fondo Monetario Internacional. De hecho, profesora, durante la época de Peña, fue bueno, yo lo estuve leyendo que fue un periodo muy atractivo para la inversión extranjera, directa, ¿eh? O sea, realmente sí querían llegar a poner empresas aquí. Ok, ¿por qué les estoy preguntando todo esto, muchachos? Porque vamos a poner esa misma declaración, dices, ok, hay una depreciación del tipo de cambio, pero tus variables macro, las variables de tu economía están bien, o sea, no hay un cambio de esas variables. Una devaluación, muchachos, que es muy distinta a una depreciación, va a implicar lo mismo. Vas a tener que dar más moneda nacional por moneda extranjera, pero vámonos al sexenio de Ernesto Zedillo. ¿Qué pasó con la confianza en nuestro país, muchachos? Valió. se cayó. Se Se cayó. cayó. ¿Qué pasó, muchachos, con el nivel de endeudamiento que tenía México? ¿Qué pasó con las reservas internacionales? Se Murieron. sumaron. Se esfumaron, no había reservas Fueron. internacionales. Fueron. ¿Qué pasó con nuestro nivel de endeudamiento, muchachos? Incrementó. Incrementó. Demasiado. ¿Qué pasó con nuestro nivel de... ¿Estábamos produciendo o no estábamos produciendo? ¿Qué No. pasó con No. nuestro PIB? Nada. No estábamos produciendo, es más, Bajó.
vamos a ponerlo así, no existe el término, muchachos, pero estábamos desproduciendo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia, muchachos, entre una depreciación y una devaluación. Una devaluación implica un problema estructural. Tus variables macroeconómicas, muchachos, ahora sí que las variables macroeconómicas acaban siendo el reflejo, se acaban reflejando, perdón, en el tipo de cambio. Ajá. En este caso, lo que les ponía en el contexto del Peña Nieto, les ponía el de Peña Nieto porque ahorita nuestra economía está pasando por una pandemia, pues sí, sube el tipo de cambio, baja el tipo de cambio. No estoy diciendo que no pase nada, muchachos, pero el impacto es menor, a diferencia de una devaluación. ¿Sí queda claro? Esa es la diferencia entre una devaluación y una depreciación, muchachos. Una devaluación implica debilidad de nuestras variables macroeconómicas, producción, empleo, inflación, nivel de deuda, inversión extranjera directa, inversión extranjera de cartera, reservas internacionales, líneas de crédito, todo eso, muchachos, está debilitado. Y acaba reflejándose precisamente en decir, ¿sabes qué? Yo ya no puedo, y sobre todo, muchachos, se da en un contexto de tipo de cambio fijo. La devaluación se da, muchachos, cuando tenemos sobre todo tipo de cambio fijo. Esto es con tipo de cambio fijo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar con nuestras otras variables, muchachos? Cuando yo tengo una apreciación, sobrevaluación, o revaluación, muchachos. Acuérdense que este es con tipo de cambio real antes de que se me olvide. Tipo de cambio real, que se ve reflejado en el poder adquisitivo, lo que ustedes me estaban diciendo hace ratito, ahí está. En este caso, muchachos, lo que nosotros vamos a tener es que en términos cuantitativos, implica dar menos moneda nacional por moneda extranjera. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Por eso pasa este fenómeno de que con un tipo de cambio, ¿por qué no me dicen que estoy utilizando lenguaje inclusivo, tipa y cambia y que no me corrigen, chamacos? Ajá. En términos Yo no creo en eso. Yo tampoco, pero corríjanme. No, por favor, no lo hagas. Cuando me equivoque, corríjanme, no pasa nada, muchachos. Ok, ¿qué vamos a tener aquí? En términos cuantitativos vamos a tener que dar menos moneda nacional por moneda extranjera, que sí va una A, les digo. Y esto va a hacer que nuestras exportaciones se vuelvan caras y nuestras importaciones baratas. ¿Funciona en algún momento? ¿Lo hemos hecho? Sí. Ajá. Cuando estaba el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, muchachos, para controlar la inflación, lo que hizo Salinas fue sobrevaluar la moneda nacional en términos reales, y lo que fue establecer el famoso 3,500 pesos, recuerden que nosotros teníamos 3 ceros, por moneda nacional. Esto que garantizó lo que tú me preguntabas hace un momento, Adriel, pero en sentido contrario. En ese momento, hijo, con la sobrevaluación o revaluación de la moneda, no, era una sobrevaluación del tipo de cambio, de 3,500 pesos por dólar, lo que hizo fue abaratar las importaciones. Y recuerden, México es un país importador, estamos hablando del 88 al 94. Recuerden que México es un país importador de materias primas procesadas, muchachos. Nosotros producimos materias primas brutas, o sea, producimos madera sí, porque cortas el árbol, pero tú no le das forma de tabla, ¿sí me explico? Entonces, bajo ese contexto, México es importador de materias primas procesadas. El ejemplo más gráfico y siempre gasolinas. En este contexto, muchachos, Salinas sobrevalúa la moneda haciendo que las materias primas sean baratas. Y si mis materias primas son baratas, muchachos, ¿qué pasa con mis costos? ¿Suben o bajan?
Disminuye. Disminuyen mis Disminuyen. costos. Y si disminuyen mis costos, ¿tengo incentivo para subir los precios o hasta los puedo bajar un poco? Los puede bajar. Puede Los puedo bajar. bajar. Y si yo bajo los precios, tienen ustedes, cámbiense de zapatos, si los precios son estables y no están subiendo, muchachos, como trabajadores, ¿tienen incentivo de demandar incrementos salariales? Sí. No, Sí, Los precios no pero están ¿cómo? subiendo. Los No, precios no no. están no. subiendo. No Entonces, puede. tú no ojo, Ok, se queda entonces, estancado. se queda estancado. Entonces, si no suben los salarios y si los precios son estables, ¿qué pasa con la inflación, muchachos? ¿La tengo controlado o se me dispara? Controlada. Controlada, La ¿no? tengo controlada. Y entonces eso fue lo que hizo Salinas en su sexenio, lo que le hizo que casi todo México le prendiera una veladora, muchachos. Yo como su profesora de economía, me voy a declarar fan de Salinas y de Cedillo, no porque sean buenos presidentes ni que nos haya ido bien, sino porque eran excelentes economistas, o sea, eso hay que reconocerlo. Entonces supieron manipular en su momento las variables macro que en el sexenio de Salinas, muchachos, y pregúntenle a sus papás, o sea, nosotros ya nos sentíamos primer mundo, o sea, ya nos veíamos como todos güeros y viviendo en Como fraccionamientos, sí, Noruega, ¿no? ya. ¿Mande? Como Noruega. Sí, ya éramos Noruega, muchachos. ya éramos Sí, nórdicos. sí, ya éramos nórdicos, o sea, ya. ¿Y Pero sabe qué eso, es irónico, profesora? Que todo el mundo los pinta como si hubieran sido lo peor de lo peor de lo peor de lo Esto peor. me recuerda mucho a lo de Porfirio Díaz. De hecho, él logró alcanzar a igualar el dólar en su sí, época y todo lo catalogan de villano. ok, muchachos, no estoy diciendo que no nos haya ido de la patada con ellos, ni que no nos haya ido mal en términos económicos. Lo que hay que reconocerle a los señores es que hasta para ser malo hay que saber ser malo. ¿Sí me explico? Ellos supieron manipular las variables macroeconómicas que en su momento, muchachos, le generaron a nuestro país una relativa estabilidad, muchachos, y cierto crecimiento económico. Venía saliendo de la década de los 80, muchachos, y la década de los 80 fue horrible, y lo que le sigue para la economía mexicana y no se diga para Latinoamérica. Yo se los he comentado, búsquenlo en la CEPAL, hay documentos, así se llama la década perdida, o sea, América Latina, toda la década de 1980, muchachos, se considera la década perdida, y el que echó a perder el relajito empezamos nosotros y nos siguieron los demás. Uh-huh. El efecto tequila, la crisis del 94, nosotros nos llevamos entre las patas a América Latina, muchachos, o sea, si nos quieren no somos buenos para nada, servimos de mal ejemplo. Ajá. Entonces es importante tener en cuenta eso, pero en el sexenio de Salinas, muchachos, el señor supo manipular también y hacer un tan buen uso de las variables macroeconómicas que todo mundo lo amaba, o sea, pregúntenle a sus papás y sus papás no me van a dejar mentir, o sea, uno decía Salinas es lo máximo, Profesora, porque mande, chaparrito. ya ve lo que dice, ya vi lo que dice el dicho. Ahora sí que, disculpe la mala palabra, pero dice, hay que tenerle más miedo a los pendejos que a los malos. Sí, Esto lo suben a YouTube, espérate. no, está bien, ¿no? O sea, no pasa nada. Malo que lo dijera yo, ahí sí me linchan, ¿no? Pero ojo, muchachos, eso es lo que pasó. Ese es el manejo de la política monetaria. Por eso les digo, en ese contexto, de esa manera, muchachos, en el sexenio de Salinas se logró controlar una espiral inflacionaria que traíamos desde el sexenio de José López Portillo. Si nosotros controlamos la inflación, muchachos, y controlamos el componente salarial, ¿qué pasa con nuestro poder adquisitivo? ¿Mejora o empeora? Mejora, ¿no? Mejora. Mejora. Ajá, y eso fue la idea que nos vendieron. Además, muchachos, de que en ese sexenio se le dio acceso a la banca, se masificó el acceso a la banca. Hoy para ustedes es común y corriente pues poder sacar una tarjeta de crédito. Es más, lo platicábamos las primeras clases, lo de estas fondeadoras que ya empiezan, ¿no? Rappi te da tarjeta. Ay, me acuerdo de la de O sea, Rappi porque hay una saqué. nueva que están anunciando mucho por YouTube. Ajá.
que es de la voz de la tipa que es de venden colchones y todo eso, también la pusieron como de, ay, pero no recuerdo su nombre, ¿qué era? ¿Neta? ¿Qué era? Sí, neta, o sea, está muy asqueroso, bueno, a mí no me trae nada. Sí, pero sí se queda otra tarjeta de esas. Bueno, es algo de fondeadora, la de Rappi. El chiste es que hay varias La tarjetas que nueva de están. Uber, la del BT Tesla. Ándale, la de Tesla, todas esas, muchachos, que están hoy para ustedes es muy común el acceso al sistema financiero. Vuelvo a hacer énfasis, muchachos, no hay mejores maestros de economía que sus papás porque les pueden platicar que en la década de los 80 el acceso al sistema financiero estaba restringido. Y tener un crédito, tener una tarjeta de crédito, muchachos, solamente era para, ahora sí vamos a utilizar el término, solamente era para los fifis. O sea, un obrero, una persona con ingresos independientes, se los pongo así, mi papá es mecánico, entonces mi papá ni de chiste. ¿Por qué? Porque no podía comprobar ingresos, entonces no eras una persona sujeta a crédito, era muy restringido el acceso al sistema financiero y bancario. Cuando llega Salinas, este se masifica, muchachos. Entonces es importante ese sexenio porque también da resultado en una crisis. Hasta aquí, dudas, preguntas, ¿cómo se utiliza el tipo de cambio? ¿Vamos bien? No, profesor. Oh, No, sí, perfecto. sí, vamos bien. Síguele, Brando, síguele, te voy a No, o reprobar. sea, sí, vamos bien. Le decía si había alguna duda, decía no. Ah, ok. ¿Todos bien, chaparritos? Todo ¿Dudas, bien, preguntas, profesora. quejas, sugerencias? Y no se conectó, Víctor. Estoy bien. No, es que sí me preocupa su compañero, Ya le muchachos. mandé mensaje y no contesta. No contesta, gracias. No, no hay problema. Se desconectó la profe. ¿Quién hizo la La maldad? A ver. venganza de Víctor, es la venganza, es la venganza. Ya, pobre. No, es que se pone bien necio. Es que ya está grandecito. Así como nos dicen nuestros padres, ya estás grandecito y ya sabes qué hacer con tu vida. No, pero pues nos llevan entre las patas, o sea, a todos. Seguramente no aguantó el dolor de que perdió Morena. Ya, no estoy molestando, chamacos, ya regresé, se me fue el internet. No, muchachos, les digo, si ven a su compañero, díganle que si yo le llegué a faltar al respeto, se sintió agredido, que me disculpe, ahora sí que me preocupa porque no se trata de eso, una clase. Entonces, si lo pueden ver o algo, avísenle, no vaya a reprobar la materia, no son 5 pesos lo que pagan, muchachos. O sea, esa es mi preocupación, no pagan 5 pesos para que anden tirando el dinero a lo tonto. Fueran en una pública, los trato con la punta del zapato, pero no van en una pública. Ah, me dolió eso. Ah, no, en una pública yo soy bien manchada, ¿eh? ¿A poco sí, profesora? Ah, sí, ahí sí soy un ser cruel e inhumano. Y los dejo leer mucho, ¿Por qué mucho. ¿Y por qué aquí no? ¿Por qué los dejo leer y leyeron? Ah, claro. Sí, yo sí me aviento Sí, la lectura. profesora. Conste, Pregúntame. Yo sí le cumplo. conste. No, pero allá sí me mancho más. Mucho más. Aparte nada más le queda una ¿Nos quiere falta, ¿no, más? maestra? Ujú. Sí. O sea, allá le tiene mejor aprecio que aquí. No, aquí a ustedes los consiento mucho. Muchas No, Allá pues gracias. no, ¿eh? allá los torturo. Ok, muchachos, ¿qué vamos a ver? ¿Qué pasa con el tipo de cambio? Nada más es para ponerlo en términos sencillos. Con base en esto, si nosotros tenemos, y este es el efecto que les quería poner en un ejemplo súper sencillo, ustedes ya lo pueden hacer hasta con los ojos cerrados. Si nosotros tenemos exportaciones, vamos a tener por 500 pesos ¿Me importaciones. está compartiendo algo, maestra? Sí, hijo, ¿no se ve? No, no se ve No, nada. solo veo el rostro de mis compañeros. Sí, no sé nada. Perdón, está fallando les digo, me botó el internet, está fallando esto. ¿Ya se alcanza a ver? Sí. Ahora Dice sí. Perdón. exportación Ya. 500 pesos. Ajá, 500 pesos vamos a tener importaciones por 600, muchachos. 100 Y pesos nosotros más. tenemos el tipo de cambio, vamos a irnos al mítico 12 pesos con 50 centavos. Ajá. Este tipo de cambio es memorable, Qué muchachos. La nostalgia. mayoría, ¿mandé? ¿Sabe por qué es memorable? Porque duró 22 años. Ay, qué bonita etapa, profesora. Ojalá ¿Cuándo? ¿Dónde? En México, del 54 al 76, el tipo de cambio fue de 12 pesos con 50 centavos, Volver día, al futuro. mañana, tarde y noche. 12 con 50 durante 22 años, muchachos, inflación de un dígito, crecimiento económico, industrialización de la economía mexicana, tasas de crecimiento del 6 al 8%.
Del 54 al 76 creo que estaba Miguel Alemán, Ávila Camacho, Adolfo Ruiz Cortines, ¿Por qué no somos potencia? porque es que Porque no queremos. No, hijo, este es el mal llamado milagro mexicano. Si ustedes No, no revisan, quiere. este es este periodo del White 54 chicken. al 76, se conoce como el milagro mexicano. O sea, esas son las características. El problema es que el mal llamado milagro mexicano estaba sostenido precisamente en lo que quiere hacer actualmente la política económica actual. Querían que el Estado gastara mucho en obras de infraestructura, muchachos, que el Estado financiara mucha actividad productiva. El problema es que la industria mexicana estaba tan protegida, muchachos, que es el ejemplo que siempre les pongo. Ustedes protejan a un niño, sobreprotejan a un niño y acaba siendo un adulto inútil. Lo mismo pasó con nuestra industria, fue tan sobreprotegida, muchachos, que el día que el gobierno le quitó la ayuda, la industria se desbarató. Cuando ya no le pudiste financiar, cuando ya no le pudiste proteger los mercados y tuviste un proceso de apertura agresiva que fue en la década de los 80, pues toda tu industria quebró. Por eso les digo, díganme empresas mexicanas y las contamos con los dedos de la mano. Si me Profesora, explico, Bimbo. mande. ¿usted cree que funcionaría un sistema en donde, por ejemplo, o sea, si el gobierno quiere crear una empresa para impulsar, digamos, la economía de México, Así como Corea. que cuando se crean esas empresas, el gobierno renuncie y no pueda tener acceso a control sobre esas empresas? O sea, ya una vez que fueron creadas, o Ajá. sea, ya no pueda tener acceso a esas empresas. O sea, para que se puedan empezar a crear varias y ya si quiebra la empresa, O sea, ahora como sí que ya es las su antiguas problema. estrategias Ajá. chinas, de que Ándele. el emperador contrataba la guerra, pero contrataba expertos para hacerlos. Es que es muy difícil, hijos. Es que ya lo intentamos, pero no nos funcionó. Hay un libro, muchachos, si lo pueden buscar, ya está descontinuado. Se los digo así porque ya es un libro viejo. No te preocupes, hijo, córrele. Ajá. Si lo pueden buscar, muchachos, es La política económica en México. De 1950 a 1994, es de Enrique Cárdenas. La editorial es el Fondo de Cultura Económica. Muchachos, ya es un libro viejo. Ajá. Yo lo tengo en físico, no lo tengo en PDF. Este libro, muchachos, precisamente les va a servir, les da ese panorama. Ajá. Ahora sí ya no tengo problema con ustedes de que no manejen el lenguaje técnico, ya perfectamente lo conocen. Entonces, este libro les puede dar un panorama de cómo se dio este mentado milagro mexicano, cómo fue el crecimiento de México y cómo fue nuestro acabose en el 94. Yo soy fan de este señor, es un historiador económico y es de lo mejorcito que hay. Ese, o si no, en su defecto, muchachos, busquen este libro que se llama, esta es más probable que lo encuentres en esa historia económica general de México, de la colonia. Nuestros días. Nada más que con pincitas, porque sí fue publicado en el sexenio de Calderón, entonces como que antes todo lo que habían utilizado las mismas bases de datos que habían utilizado para criticar, las estaban utilizando para decir, ay, miren, nos fue súper bien, ¿no? Ya saben, yo tengo otros datos, o sea, todos tienen otros datos, no es En fin, la particular. hipotenusa. En fin, la hipotenusa, sí. Pero de muchachos, la introducción a la cuarta parte, que es ahorita les pongo el nombre, la coordinadora es Sandra Kunz. Igual son puros historiadores económicos, muchachos. Es Sandra Kunz. Y dentro de este libro está un artículo que es La economía en el dilatado siglo XX.
Y esta va de 1929, muchachos, al 2009. Porque este libro salió en el contexto del el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución. Es del Colegio de México. Ya se me cayó mi libro. Sí, Colegio de México. Es del Estuvo tan impresionante que su libro se desmayó, profesor. Claro. La editorial es del Colmex, lo publicó el Colmex y la Secretaría de Economía, junto con el gobierno federal. Les digo, nada más que con pincitas porque es publicado en este sexenio, entonces todo es lo máximo, ¿no? Entonces, estos dos libros, muchachos, les pueden dar un panorama general un poco más crítico de lo que pasó en esos sexenios y por qué no somos potencia mundial. Estamos de acuerdo, pero de que riqueza hay riqueza. Oiga, ¿usted cree que pronto o en unos años más tarde podremos ser el mejor país de lo que somos? La verdad, profesora, la verdad. Aquí se vale romper sentimientos, ¿eh? O sea, no se preocupe por nosotros. Aquí se Es cruel. que les he Aquí de ya diga que ya valimos de una vez. Ya lo dijeron. Es que, muchachos, para ver un cambio de estructura no es un periodo de corto plazo, por lo menos un cambio de estructura y ver crecimiento económico y un cambio real. Yo le echo otros 50 años, si bien nos va. Cuando tengamos 70. Yo creo que cuando ustedes tengan 70 van a decir lo que yo digo. En mis tiempos esperábamos que la economía fuéramos primer mundo, muchachos. Es que no les puedo decir porque con base en lo que nos ha tocado vivir históricamente, muchachos, en el largo plazo vamos a ser ricos. Total que ha pasando los 50, los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000, 2010, 2020 y seguimos esperando el largo plazo. Tuviste tus picos de auge, no los voy a negar, pero no los supiste mantener. O estaban construidos en una base muy endeble. Profesora. Mande, chaparrito. ¿Usted a qué cree que se debe que México no puede tener nada bonito porque luego lo rompe? Es que le digo que ese crecimiento bonito, ese espejismo, muchachos, está construido precisamente bajo unas bases muy endebles. Por eso les pido que lean estos libros. No se los van a chutar en un día, pero si los pueden conseguir, esto les va a ampliar su panorama de análisis económico. O sea, lo que estamos viviendo ahorita, muchachos, es resultado de políticas económicas anteriores. Ahora sí, vamos a aplicar la famosa frase: fueron culpa de los gobiernos anteriores. Tienen razón, sí, porque vienes arrastrando toda una sucesión y no ni siquiera de Salinas, muchachos. Estamos hablando desde la década de los 50, porque la construcción de tu economía se ha sostenido bajo variables muy endebles. Simplemente nuestro aparato industrial, muchachos, nunca ha sido un aparato industrial sostenido en la competitividad. Siempre se ha sostenido en ser baratos y en hacer mucho. Se acabó. Y esto lo veo con sus compañeros en negocios internacionales. ¿Qué pasó, chaparrito? ¿Qué propondría como para mejorar eso? Es que, o sea, es que veo que usted sí sabe de muchísimo de historia y tipo de México, y que máquina me dio historia a mí, pero usted, o sea, como ¿qué haría? O sea, ¿qué perfeccionaría? Es que yo ya tengo mi idea, pero quiero escucharlo usted. Aquí hay una corriente de pensamiento, hijo, que se llama estructuralismo. Y yo soy un poquito pegada a esa corriente de pensamiento en el sentido de que quieres que las cosas funcionen bien, pon reglas claras. O sea, no. Se va a escuchar muy autoritario lo que les voy a decir, muchachos, tómenlo con sus reservas, es mi opinión, y se los voy a decir así. Si yo les digo, como niños, ustedes son mis hijos, los voy a poner en el plan de mi hijo. Si yo te digo, no te comas ese chocolate, y ustedes se lo comen, ¿qué consecuencia debería haber? Chanclazo en el hocico, profesor. Exacto, yo soy de la idea, pues no un chanclazo en el hocico, pero sí te estoy diciendo que no te lo comas. ¿Qué parte no entendiste del no? ¿Sí me explico? Digo, les estoy poniendo este ejemplo en ese sentido. Te estoy dejando claras las reglas. Si tú rompes las reglas, debes de tener un castigo claro.
Ajá. O sea, debes de estar consciente de tus responsabilidades, de tus derechos y de las consecuencias de no cumplir con esas reglas. ¿Estamos de acuerdo? Les estoy En poniendo... realidad ser coercivos, ¿no? Cuando se No es requiere. tanto, sí, si lo queremos ver así también. Ahora, si tú no tienes claro, si yo llego y ya se comieron el chocolate y les digo, ay, mi amor, no te comas el chocolate, ¿por qué lo hiciste, papacito? Te voy a acusar con tu abuelita. Así. No. Ajá, te voy a acusar con tu abuelita. A ver, corazón, explícame por qué lo hiciste. Y me pongo, vamos a ponerlo en ese término, consentidora. Estás castigado, bebé, vete al rincón. Y a los 5 minutos ya, ay, No, bueno, ya no. bebé, no pasa nada, porque se tiraron, hicieron berrinche, entonces yo, madre toda consentidora, fui y les dije, no pasa nada. ¿Qué va a volver a pasar con ustedes, muchachos, si les doy otro chocolate y les digo, no se lo coman? ¿Cuál creen que va a ser la diferencia entre el primero, como dijo Brandon, dice, ya le soltó un chanclazo en el, creo que fue Eso Adrián, fue Adriel. dice Adrián, ya le soltó un chanclazo en el hocico y el otro que lo apapaché? No, pues el primero, sí va a aprender y el segundo se va a arruinar, profesora. A lo mejor el primero lo vuelvo a intentar, pero me lo vuelvo a fregar y en algún momento entenderá. En un momento ya va a decir, no, ya estuvo, ya me cansé yo. Sí, o sea, acuérdense la frase célebre de las mamás, esto me va a doler más a mí que a ti. Eso es mentira, ¿eh? De hecho, yo siento que tuvieron que haber hecho eso en la pandemia, ¿no? O sea, muchos están diciendo, no, es que ya están grandecitos, toda onda, pero ya vimos que no, profesora, ya vimos que mucha gente sí es bastante irresponsable y la verdad sí tuvieron que haber puesto más control y más... La verdad Lo que está sea. cuidando y acarreando la gente, la verdad. Ajá. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo tan tonto, muchachos, o que pues, tan violento, ¿no? Porque no debería ser así. Porque te tengo que dejar claras las reglas. O sea, si tú tienes claras las reglas, si tienes claras las consecuencias, entonces es muy difícil que se rompa la ley. ¿Estamos de acuerdo? Bajo ese escenario, muchachos, pasémoslo en grande. Nosotros tenemos claras las consecuencias de sobornar a un policía. Vámonos con el ejemplo Bueno, más yo sí. básico. Sí, te dejan ir. ¿Te dejan ir? O sea, nosotros sabemos que si le decimos al policía de tránsito por pasarnos una luz roja, sabemos que si nos pasamos esa luz roja le damos 500 pesos al señor policía, creo que me estoy yendo a mucho dinero, pero le estoy dando 500 pesos al señor policía y me va a dejar ir, si nos agarra. Es Ajá. mucho, profesora. ¿Es mucho? Bueno, Sí. le doy 200. Ella ya es experto, dice. Le di 200 pesos. Tengo clara las consecuencias de haber sobornado al policía, muchachos. ¿Él tiene claras las consecuencias de haber aceptado ese dinero? No. No. No está Entonces, consciente. no está consciente. Exacto, muchachos. Entonces, esta escuela de pensamiento estructuralista, hay un autor, es un historiador, se le ganó el Nobel de Economía, se llama Douglas North, y él dice, cuando tú tengas claras las reglas del juego, él lo pone con un ejemplo de un juego de fútbol, dice, cuando tú tienes claras las reglas del juego y las consecuencias de romper las reglas del juego, es entonces cuando empieza a tener estructura. Yo considero, muchachos, que el problema de la economía mexicana, si tienen razón, es la corrupción. Como tú no tienes claras las reglas y no tienes claras las consecuencias, por lo tanto, sigues haciendo lo que se te dé la gana. En el momento que tú tengas una perfecta estructura, entonces lo entenderás. Hace muchos años, muchachos, cuando yo fui alumna de economía, tenía una profesora que nos decía, esta va a ser la evaluación, y nos decía la típica pregunta, ¿están de acuerdo? Y ya saben, no faltábamos, no deje más tareas, no queremos examen, y empezábamos a hacer una discusión enorme. Y se me quedó muy grabado lo que me dijo mi profesora en aquel momento. Bueno, ya les pregunté qué quieren y no se pusieron de acuerdo. ¿Estamos? Sí. Entonces aquí no les voy a preguntar lo que quieren. Esto es una dictadura y se hace lo que yo digo. Bueno, tampoco los extremos. Bueno, pero no sé, no. Y esta maestra nos lo decía en el contexto de que en algún momento, muchachos, y no estoy defendiendo ninguna dictadura, pero en algún momento la economía chilena, a pesar de que ha tenido sus crisis, muchachos,
y hay economistas e historiadores chilenos que decían, en su momento, nos duele reconocerlo, pero Chile es harina de otro costal en América Latina gracias a Augusto Pinochet, porque no preguntó si querías, lo hacías. Profesora, sobre Entonces, la eso, Es democracia es muy mucho más delicado lenta. ese tema. por ejemplo, yo sobre eso, profesor, yo pienso que a lo mejor deberíamos de tener a lo mejor ¿cómo se puede decir? Unas reglas claras y a lo mejor ser un poco más rígidos en ese sentido, tanto como a lo mejor como Estados Unidos, ¿no? O sea, sí ser estrictos También en ese estoy de sentido, acuerdo. pero tener cierta flexibilidad también para que se puedan hacer negocios y darle paso a las empresas y que la gente pueda hacer negocios y pueda impulsar su propio interés personal, para sí que para Ujú. crear empresas y para impulsar la economía, pero también La- ser rígido como Estados Unidos, o sea, tampoco no como Corea del Norte, pero sí como Estados Unidos, yo creo. es que aquí volvemos a caer en el qué tanto es tantito. Sí me explico, hijo. Son temas de discusión muy delicados porque esto acaba recayendo en todos los aspectos de la política económica, fiscal, monetaria, todo lo que tenemos. Entonces, deben de tener claro eso, muchachos. Nosotros no vamos a entender la discusión del el atraso económico de México ahorita. Es más, hasta la fecha se sigue estudiando el atraso económico no solo de México, sino de toda América Latina, de toda Europa. O sea, hay quien argumenta que México es un país atrasado porque nos conquistó España. Y hay escuelas de pensamiento que defienden ese argumento y es completamente válido. Y hay escuelas de pensamiento que te dicen, no, no tiene nada que ver con quién te conquistó, porque ve la diferencia entre las que fueron colonias francesas o inglesas, y entonces se van a los países africanos, no son países primer mundo, ¿no? Entonces hay otra escuela de pensamiento que dice, ok, es que entonces tuvo que ver con los procesos de independencia, tampoco. Tiene que ver con la dotación de factores, tampoco. Hay un libro que se llama La historia económica de América Latina de la colonia a nuestros días. Su autor es Tomás Bulmer. Es un libro ya viejo, muchachos. Creo que llega hasta el 2004, más o menos. Y en ese libro decía al principio, cuando se dieron los procesos de independencia, Europa tenía miedo de América Latina. Porque Europa decía, si América Latina es la poseedora de las riquezas naturales, de todas las materias primas, en cualquier momento nos va a quitar a nosotros del mapa. Ya se dieron cuenta que no era la dotación de factores lo que garantizaba el crecimiento y el desarrollo económico. Entonces, ¿qué es? Entonces, les digo, es una discusión a largo plazo, muchachos, y Yo creo que también es depende. la ideología, ¿no? O sea, de que Tiene, nosotros tenemos como país. es que tiene, ay, hijo, es que no sé cómo Porque, decirle. Ajá. sí, porque es también eso muy fuerte. O sea, ve a el pensamiento de que tiene Estados Unidos, no sé, a comparación de nosotros, y es mucho más fuerte. Pero te vas a Estados Unidos y que se te cambia el chip o cómo? Porque muchos de los que No, o generan sea, la riqueza en desde Estados que Unidos son, piensan los son mexicanos. latinos. O sea, me refiero de cuando hacen las cosas, o sea, lo hacen de una forma casi, o sea, al pie de la letra de cómo lo planearon. No. Es que ¿sabe cuál es la cuestión, profesora? Que por ejemplo Estados Unidos tiene una como un impulso social, se podrá decir, en donde dicen algo así como lo que es el sueño americano, ¿no? Eso de sal adelante, ven aquí, haz tus sueños realidad, o sea, Ahí sí te crea una apoyan. empresa, hazte millonario, hazte damo del universo, o sea, y la gente ahí está, dale y dale y dale, y se crean corporaciones, se crean empleos, se crea impulso económico, o sea, y aquí no, que están así como que, güey, ya con un par de zapatos confórmate y, güey, Como esa aspiración, y tan, te callé la boca. No exacto. dije nada. No dije nada. No dije nada. No dije nada. Nada más lo pensé. Así mero. No dije nada. Conste que yo no dije nada. Fue Adriel. Sí, tranquila. Seguro no va a entrar la próxima clase también. Cállense ya. Ya no voy a entrar. La que ya no va a entrar soy yo. No, sí fui yo. No. Para más Entonces, información es que llama a Adriel, ya no es cierto. ok, muchachos, esa es la cuestión. O sea, es muy complejo explicar ese fenómeno del atraso económico de un país, muchachos. O sea, no lo pueden explicar desde una sola perspectiva, es a lo que voy.
Y para llegar a un crecimiento necesitas modificar crecimiento y desarrollo necesitas modificar todas las estructuras. Y para modificar las estructuras, esto no es un proceso de en un sexenio ni en dos, es un proceso de muy largo plazo. Tiene que ver con cambio de mentalidad, tiene que ver con cambios de producción, o sea, es muy, muy complejo, muchachos. ¿Para qué les digo? No, miren, es que es como llegar con la medicina mágica y eso también está muy relacionado con nuestra política. Cada sexenio pensamos que porque entra una nueva administración nos va a dar una pastillita mágica y con eso se van a solucionar las cosas y vamos a ser primer mundo. Y eso no es cierto. Sea quien sea, muchachos. ¿Sale? Ok, vamos a apurarnos porque tenemos que ver movilidad de capitales. La clase que viene tienen repaso y no hemos terminado de ver esto. Aquí lo único, muchachos, que les pido es calcular el valor de las exportaciones en dólares, importaciones en pesos. Ajá, este va a ser nuestro inciso A. Y lo único que tenemos que hacer, ¿qué hago con las exportaciones, muchachos? Si mi tipo de cambio es de 12,50. Pues va a subir, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Quiero Pues pasar mis exporta exportaciones. Ojo, les estoy pidiendo que pasen mis exportaciones a dólares. ¿Cómo las paso? Multiplicando las exportaciones por el tipo de cambio. En este es caso, decir, yo ya lo hice, profe, mientras estaban hablando. A ver, ¿cuánto nos da? Las exportaciones. Ajá. Las exportaciones son de 500 por 12,50. Déjenme buscar mi cuaderno. 6,250. 6,250. ¿A poco eso es el valor de mis exportaciones, muchachos? Usted las va a pasar a dólares, hijo. No le estoy diciendo que me las valúe en dólares. ¿A poco mis exportaciones van a valer 6,250 dólares? No. Exportaciones en dólares. Es que serán no, para exportaciones en dólares serían 500 entre el tipo de cambio, serían 40 dólares. Serán 40 dólares. Y la importación en pesos son 7,500 pesos. Ahí está, ahora sí, vean, ustedes me están diciendo... Me confunde, profe, dijo exportaciones. Por eso, exportaciones, exprésemelo en dólares. Por eso 40 dólares. 40 dólares. Y mis importaciones en 7,500 pesos. 7,500 pesos, ahí está, 6,600 por 12,50, muchachos. Ese es el primer paso, ahí está. Ahora, considerando el mismo valor, muchachos, 7,500 o 7,000 cerrados. 7,500 cerrados. 7,500 cerrados. Ok, muchachos, hasta aquí no hay ningún problema, pero vamos a hacer lo que les decía hace un momento. ¿Qué pasa con la depreciación, muchachos? Vamos a considerar que se deprecia el tipo de cambio un 10% para no irnos tan lejos. Deprecian el tipo de cambio. ¿Qué va a pasar con mis 12,50, muchachos? Si se está depreciando un 10%, ¿qué tengo que hacer? Si deprecia, aumenta disminuye la exportación y aumenta la importación, es decir, que vale más cara la importación que la exportación. A ver, 12,50 por punto 1, ¿cuánto nos da, muchachos? Sería 13.75, ¿no? Voy a sacar mi calculadora financiera. Ajá, ahora mi tipo de cambio va a ser de 13.75. ¿Sí saben cómo salió este 13.75? Sí, de la depreciación del 10% por el tipo de cambio de 12.50. 12.5 por punto 1, ¿cuánto nos da? 1.25. 1.25. Y lo tengo que sumar a mi tipo de cambio. Acuérdense, se suma porque luego me hacen cada cosa. Es 13,75. Vuelvan a calcular el valor de las exportaciones y de las importaciones, muchachos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mis exportaciones? ¿Ahora cuánto valen en dólares? $36.36. Disminuye y las importaciones aumentan. Exacto, hijo. Es correcto, Gama. ¿Qué pasó? Mi valor de mis 600 por ahora 13.75. Estoy comprando exactamente lo mismo, muchachos. El problema es mi tipo de cambio. Y si mis exportaciones ahora valen 36.36, resulta que yo tengo que vender más
para poder alcanzar los $40 que antes vendía. ¿Qué va a pasar con mis importaciones? Que ahora yo voy a tener que juntar más pesos para poder comprar los $600 que antes compraba. Miren, mis importaciones se fueron a un valor de 8,250. 8,250 pesos. Yo tengo que juntar 8,250 pesos, muchachos, para comprar mercancías que valen $600. Este es el impacto en la balanza de pagos, perdón, en la balanza comercial, muchachos. ¿Sí vamos bien hasta aquí? Sí, profesora. ¿Sí? Ok, ¿puedo cambiar el pizarrón? Sí, Un profesora. momento. Okay. Ahora, ¿por qué es importante analizar el tipo de cambio, muchachos? Ahora vamos a pasar a la movilidad de capitales. ¿Qué es la movilidad de capitales? La movilidad de capitales, muchachos, es cuando las tasas de interés interna acaban igualando a la tasa de interés externa. Ajá. Esto es muy importante. Esto ocurre, muchachos, cuando no hay restricciones a la movilidad del capital. La pregunta es, ¿los capitales se mueven libremente, muchachos, o tienen ciertas restricciones? Tiene el arbitraje, ¿no? Está el Tienen de arbitraje. restricciones. Tiene ciertas restricciones y con base en esto, muchachos, tenemos el famoso diferencial de tasas. Ustedes me dicen cuando pueda cambiar. Solamente lo que dijo es de 8,250 pesos con queso compraba, digo, sí, pesos con qué comprábamos, ¿o cómo? Las importaciones ahora valen 8,250. Tus Ok. importaciones pasaron de 7,500 a 8,250. ¿Qué pasó con tus exportaciones? Aumentaron. Valían $40. ¿Ahora cuánto valen? Ah, sí, más caras. ¿Son más caras? Mira, cuando el tipo de cambio era de 12,50, tus exportaciones valían $40. Ahora que tu tipo de cambio es del 13,75, Ah, no, valen pues, más barato. 36. Son más baratas. Aumentó en 750. Ajá, ojo, muchachos. Y si las cosas son más baratas, ¿nos compran más o nos compran menos? Nos compran más. Nos Nos compramos. compran más. Ojo, muchachos, en teoría esto genera un superávit comercial y un tipo de cambio apreciado genera un déficit comercial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Puedo cambiar ya el pizarrón, muchachos? Sí, maestra. Sí, ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto es lo que me importa que vean, porque esto está muy simple, pero les digo que no me gusta dar esta materia porque siempre acabamos discutiendo de todo y no vemos, bueno, lo acabo aterrizando a la realidad y te acaba abriendo puertas de discusión muy amplias y no terminamos lo que tenemos que ver. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Vamos a ver lo que es el tipo de cambio y la movilidad de capitales. Y esto es muy importante, muchachos, porque aquí vamos a empezar a ver el efecto de la política económica, por lo menos en la teoría. Ajá. Vamos a tener que cuando existe perfecta movilidad de capitales, coma, la tasa de interés interna igual a la tasa de interés externa. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Cuando tenemos perfecta movilidad de capitales, era lo que les decía, cuando no hay restricciones, esto se acaba representando como I. Acuérdense que I minúscula, I latina minúscula, es tasa de interés interna. Y solita es tasa de interés interna. E I asterisco es la tasa de interés externa. Cuando hay perfecta movilidad de capitales, muchachos, nosotros decimos que la tasa de interés interna es igual a la tasa de interés externa. Esto es y se representa de la siguiente manera, muchachos. Gráficamente nosotros vamos a tener lo siguiente, dibujo mi plano cartesiano, lo que veíamos nosotros aquí del modelo ISLM, lo voy a poner nada más de manera simple,
voy a tener mi tasa de interés y aquí voy a tener mi nivel de ingreso. Y es nivel de ingreso. La perfecta movilidad de capitales, muchachos, se representa como una línea perfectamente vertical, perdón, horizontal. Ya estoy cambiando las líneas. En este punto, muchachos, la tasa de interés interna acaba igualando a la tasa de interés externa. Esto es cuando los capitales se mueven de manera libre, muchachos. Esta es la perfecta movilidad de capitales. Es más, ¿qué pasa cuando incorporamos el tipo de cambio? Si nosotros incorporamos el tipo de cambio, muchachos, voy a subir un poquito. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Y es tipo de tasa de interés y asterisco es la tasa de interés externa. Y vamos a tener el tipo de cambio menos E. Ay, perdón la letra tan fea, muchachos. Déjenme hacerlo bien. Entonces habéis dicho de que es cuando es perfecta, ¿no? Cuando no hay ninguna restricción. Cuando no hay ninguna restricción. Es correcto, okay. Chaparritas. Rayos. No, ¿de qué? Ahorita les pongo. Es el tipo de cambio con barra. Es el tipo de cambio a largo plazo. Yo iba a decir autónomo, profe. Ya es que estás acostumbrado a las variables autónomas de macro. Sí. Tipo de cambio a largo plazo. Esa es mi expectativa, muchachos. Vamos a tener el tipo de cambio normalito. El tipo de cambio actual. ¿Qué va a pasar con esto, muchachos? Cuando nosotros tenemos perfecta movilidad de capitales, ¿qué va a pasar con la tasa de interés de nuestro país? La tasa de nuestro país, va a ser tal que vamos a considerar la tasa de interés externa y vamos a considerar las variaciones en el tipo de cambio a largo plazo y el tipo de cambio actual. Esto es lo que pasa, muchachos, cuando hay perfecta movilidad de capitales. Esta sería mi expresión. Y si yo expreso el tipo de cambio en función de las tasas de interés, despejando, vamos a tener lo siguiente, muchachos. Esta E, ¿cómo está? A ver, despéjenme esta E. Paso multiplicando. Está multiplicando. Ok, la pasé multiplicando. Y esto me queda I asterisco más E de largo plazo más E. Y luego esta. Menos E, ¿no? ¿Y esta E? La pasamos sumando. Paso a sumar. Entonces tengo E y más E. Será bueno, pensé que era 2E. ¿A poco puedo sumar esta E con esta E? No, porque no son familia, perdón, ya. Regáñelo, profe, regáñelo. A ver usted, ¿ahora qué hago? No, ahora pues ya. ¿cómo despejo, Quiero que me quede esta E solita, quiero que me quede el tipo de cambio restando. actual. Esta la paso restando, pero ¿por qué si la quiero tener de un solo lado? Yo no puedo explicar el tipo de cambio actual con el tipo de cambio actual. ¿Cuál le querías ahorita, profesora? Quiero a esta E, quiero el tipo de cambio actual solito, a ver qué hago. Pues pásale ahí a la derecha. A ver, ¿paso cuál? EI a la derecha. EI a la derecha, ok, lo paso a la derecha. Me queda ahí, asterisco, más tipo de cambio a largo plazo, menos EI. Pero estoy teniendo otra vez lo mismo, me están explicando el tipo de cambio en función del tipo de cambio. Nada más que está multiplicado por la tasa de interés. Y yo no puedo explicar una variable con la misma variable. Los voy a regresar a la secundaria, chamacos. Pues la cosma, hacemos más extensa. O sea, sacamos como el despeje de esa. ¿Cómo lo despejo? ¿Pero cómo? ¿Qué hago con esta EI? Si está multiplicando, pasa dividiendo. La pasa dividiendo. Está ahí, la paso dividiendo, ¿qué?
Y luego me va a quedar E y... Pero queda todavía igual. Ya, les digo que los voy a regresar a la secundaria, chamacos. Van a ver que no está difícil. ¿Puedo borrar? Voy a despejar el tipo de cambio para que vean cómo el tipo de cambio, ojo muchachos, esto es importante y es lo que muchas veces nosotros tomamos en cuenta cuando ustedes realizan movimientos en el mercado de divisas, bueno, en el mercado de dinero, referente a las divisas, tomando en cuenta las tasas de interés. Esto es lo que se toma en cuenta, muchachos. Si yo parto de que hay una perfecta movilidad de capitales, el tipo de cambio expresa esa perfecta movilidad de capitales de la siguiente manera. Déjenme borrar esto. Lo voy a hacer paso por paso. Tengo I es igual a I asterisco más E barra menos E entre E. Recuerden que esto se puede hacer esta siguiente división. E entre E se queda el mismo término, muchachos. No pasa nada con La esto. 1. Ah, sí, se hace 1. 1. ¡Ay, se hace uno! Es que me acordé porque pasamos la última vez también la misma clase, lo mismo del 1, profe. Ah, ¿ya ven? O sea que Entonces ahorita me queda acordé, el 1. menos 1. Ahora sí. ¿Cómo está, muchachos? ¿Esta E cómo está? Pasa multiplicando. Pasa multiplicando. ¿Seguros? ¿Es más fácil? ¿O todavía tengo estos términos, muchachos? Sería más fácil el menos 1, ¿no? El menos 1. Entonces voy a despejar. ¿Qué voy a tener? Me va a quedar I más 1. ¿Estamos de acuerdo? Igual a I asterisco más E más mi tipo de cambio de largo plazo entre E. Todavía, muchachos, ¿quién es más fácil de despejar? ¿Esto de aquí o esta I asterisco? El tipo de cambio a largo plazo. El tipo de cambio a largo plazo es más fácil. No, la I. La I, ¿esta cómo está? Ah, perdón. Está sumando, pasa restando. Pasa restando. Pasa restando. Ahí sí le puse Entonces, atención a su clase de macroeconomía intermedia, profe. pasa restando, dicen. Pero nada más son despejes, niños, ¿ya vieron? Y menos I asterisco. Y esto es igual a mi tipo de cambio de largo plazo entre E. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Voy a subir un poquito el pizarrón. Voy a ordenar que ahora sí ya quiero despejar esta E, muchachos. ¿Cómo está esta E? Pasa multiplicando. Pasa multiplicando. Entonces esta E la paso multiplicando. Ahí está mi asterisco todo feo, pero es multiplicación. De manera, muchachos, que esto me va a quedar E que multiplica, ojo muchachos, abro un paréntesis porque multiplica a todos estos términos. Voy a poner las tasas de interés juntas y menos I asterisco más la unidad igual a mi tipo de cambio de largo plazo. ¿Qué hago con este término, muchachos? Ahora lo pasa al otro lado. ¿Cómo Ahora se divide. Ahora lo voy a pasar dividiendo. De manera, muchachos, que ahora mi tipo de cambio, este tipo de cambio, va a reflejar precisamente a lo que yo espero llegar. Mi tipo de cambio de largo plazo va a ser igual a la tasa de interés interna, cuando hay arbitraje de tasas, muchachos, menos la tasa de interés externa, más la unidad. Y esto me permite, muchachos, expresar, esto va a ser mi tipo de cambio, Es un tanto parecido al valor presente ahorita que me acordé por el más 1. Por el más 1, pero no está capitalizado, hijo, aguas con esto. No. Esto va a ser un tipo de cambio como función del diferencial de tasas de interés. Esto, muchachos, es lo que muchas veces nosotros tomamos en cuenta para decidir en qué invertir en una moneda. Lo que hacemos de manera natural, por así llamarlo, muchachos, esta es la expresión matemática que está detrás de eso. ¿Sí? Todo perfecto, mis gracias. ¿Mande, hijo? No, sí, que todo bien. Ah, ¿sí? De tasas de interés. Eso es lo que estamos teniendo aquí. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Se acuerdan que yo les dejé leer su capítulo y todo bien bonito?
¿Qué vamos a tener con esto, muchachos? Cuando nosotros tenemos perfecta movilidad de capitales, pues hasta el tipo de cambio interno acaba siendo igual al tipo de cambio externo. O sea, tenemos, no es que sea una paridad 1 a 1, ojo, sino que se acaban regulando los tipos de cambio. Por eso era importante que me leyeran el capítulo del modelo ISLM. ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos? Sí, Miss. ¿Sí? Vamos a ver la perfecta movilidad de capitales y la imperfecta inmovilidad de capitales es lo que ustedes van a hacer de tarea, el ejercicio. No pasa nada, de todas maneras se los voy a explicar. Si se dan cuenta es más teoría. No tengan miedo, les voy a dejar un quizzes. Voy a hacer un quizzes para la próxima clase, muchachos, y que lo puedan responder y que lo puedan guardar para que ustedes puedan estudiar. ¿Estamos de acuerdo? Es lo malo de que es una clase una vez a la semana y la maestra se emociona explicándoles historia para explicarles la política económica. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Cuando nosotros tenemos perfecta movilidad de capitales, lo vamos a hacer con tipo de cambio flexible porque no tiene caso ver el tipo de cambio fijo. Eso ya lo verán en macro. Ahorita nos vamos a ir con puro tipo de cambio flexible. Voy a graficar, muchachos, lo que es mi modelo IS. LM, voy a graficar el mercado de dinero y voy a graficar el mercado de bienes. Ahorita les pongo qué significa cada variable. Vamos a tener tasa de interés. Acuérdense que I latina minúscula es tasa de interés, nivel de ingreso, precios, producto, tasa de interés, oferta monetaria. ¿Quién determina la oferta monetaria, muchachos? El Banco de México. El Banco de México. Entonces la vamos a representar como una línea completamente vertical. Voy a dibujar mi perfecta movilidad de tasas de interés. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Voy a tener la curva LM que va a representar el mercado de dinero. Esto ustedes ya lo leyeron. Recuerden que LM representa el mercado de dinero y vamos a tener la curva IS que representa el mercado de bienes. Esto se conoce como modelo de síntesis neoclásica. Mande, Chaparrito. Y ese es lo del gobierno, ¿no? Lo de la hacienda sobre los impuestos y eso. Aquí vamos a tener el consumo, la inversión, el gasto de gobierno, todo eso, Chaparrito. Sí, y okay. Ese es el mercado de bienes, LM es el mercado de dinero, que representa el equilibrio, muchachos, entre oferta y demanda monetaria. Entonces aquí voy a tener otra curva. Les digo que nosotros vemos curvas donde solamente hay rectas. Esta va a ser mi demanda de dinero. ¿De qué depende la demanda de dinero, muchachos? La demanda de dinero va a depender de un coeficiente de sensibilidad, con respecto al ingreso, y de un coeficiente de sensibilidad respecto a la tasa de interés. Esta es mi demanda de dinero, muchachos. K y H son coeficientes de sensibilidad. Eso es lo que... ¿Y qué dice ahí en IS? Igual a C más E más G. I más G. Ah, ok. Acuérdense que IS representa la demanda. Es más, IS, muchachos, es igual a la demanda agregada. ¿Ya qué es igual a la demanda agregada, muchachos? ¿Cómo represento el producto al interno ingreso bruto? ¿Cómo represento el producto interno bruto, muchachos? A nivel de ingreso. No, no es el ingreso, ese es en equilibrio. La demanda agregada, ¿qué es igual? ¿En qué se gastan el dinero, muchachos? A ver, ¿quién es economista para pegarles? Ay, yo, Miss, perdóneme. A ver, dígame la ecuación del PIB. Es que el PIB sacando también... Ay, no recuerdo. No, es que no. Te voy a pegar. Miss, perdón. Yo, profesora. A ver. ¿Viste, carnal? Se supone que la ecuación del PIB es
La que es consumo Y. más. Sí, la que gasto. tiene la de exportaciones menos Pero importaciones. ya los ayudé, profe. Ya los ayudé, profe. Es consumo más Gasto inversión público. más Bueno. gasto de gobierno más exportaciones Menos netas. importaciones. Bueno, exportaciones menos importaciones. ¿Sale? Que son las exportaciones netas. Esa es la ecuación del PIB medido por el lado del gasto. Ahí está. ¿Sale, muchachos? Esta IS representa esa demanda agregada, representa el gasto. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? ¿Qué voy a tener aquí abajo? Voy a tener el mercado de bienes. Muchachos, no importa si nos vamos más pegaditos a las 8 en esta ocasión. No importa, profesora. No, Perdón, profe. No, ¿No? maestra. Ok. Me avisan al 5 para dejarlo salir al 5 exactamente, por favor. ¿Qué vamos a graficar aquí, muchachos? Vamos a graficar el mercado de bienes y lo que vamos a suponer en este mercado de bienes es que vamos a tener una oferta agregada con pendiente positiva. A ver, ¿qué es la oferta agregada, muchachos? Si yo les preguntara en el examen, defíname oferta agregada, ¿qué es? ¿Qué me dirían? pues ese es el total de bienes y servicios, ¿no? Es el total de bienes y servicios que ¿qué? Que se producen o que se consumen. Que se producen. consumen. Ah, sí, Que se se producen porque es oferta, cierto. Ajá, acuérdense, oferta agregada, muchachos, es la totalidad de bienes y servicios finales que una economía produce en un periodo determinado. ¿Qué es la demanda agregada? Es el consumo de todos los bienes y servicios que se realizan en una economía en un periodo determinado. Por eso decimos que la demanda agregada es lo que consume el sector privado, muchachos, las familias, las empresas, el Estado y el sector externo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Ok. Con base en esto, muchachos, ya tenemos nuestra oferta, nuestra demanda agregada. Si se dan cuenta, estoy haciéndoles bien bonitas las gráficas, lo más bonito que puedo. Y lo que les estoy diciendo es que tenemos tipo de cambio flexible. Esto es lo primero que me deben de poner mucha atención, muchachos. Deben de saber identificar. Vamos a considerar el efecto de una política fiscal expansiva con tipo de cambio flexible. Entonces vamos a poner efecto de una política fiscal expansiva con tipo de cambio flexible y perfecta movilidad de capitales. Ajá, esto es importante, les estoy poniendo perfecta movilidad de capitales, es decir, que la tasa de interés interna, ¿cómo debe ser con respecto a mi tasa de interés externa, muchachos? ¿Igual o diferente? Igual. Eso es muy importante. ¿Estamos de acuerdo? Estamos diciendo que la tasa de interés interna es igual a la tasa de interés externa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, me dice, efecto de una política fiscal expansiva. ¿En qué consiste una política fiscal expansiva, muchachos? Que se reducen los impuestos. Se reducen los impuestos. ¿Y qué pasa con el gasto de gobierno? Ah, bueno, pero eso lo Incrementa el gasto recupera del ya que gobierno. cuando nosotros gastamos en cosas como ropa o ese tipo de cosas. Eso en los productos y servicios. Agua, chaparrito. Una política fiscal expansiva, por definición, más que mover impuestos, hijo, por definición, una política fiscal expansiva consiste en el aumento del gasto de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a aumentar el gasto de gobierno. ¿Dónde está el gasto de gobierno, muchachos? Es donde están las ayudas, ¿no? En la demanda agregada. Esas son transferencias, chaparrito. Ah, ok. El gasto En la de demanda agregada. en la demanda agregada. El gasto de gobierno, hijo, se ve reflejado, ahora sí, la construcción del aeropuerto, infraestructura, la construcción del aeropuerto, la refinería, el tren, los hospitales, las escuelas, las carreteras, todo eso, hijo, es infraestructura. ¿Estamos de acuerdo? Ok, Eso tiene un cierto. efecto. Aguas con eso. Las ayudas son transferencias, hijo. Entonces, sí tienen impacto en la economía, no lo negamos, pero su impacto tiende a ser menor.
Cuando ustedes lleven macro intermedia, hijo, van a ver algo llamado multiplicador y van a ver el impacto de esos multiplicadores. Los que llevan macro intermedia lo vemos el sábado. Ok. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Entonces va a aumentar la demanda agregada. Si aumenta el gasto, muchachos, ¿qué va a pasar con mi demanda agregada? ¿Se queda o se desplaza hacia la derecha? Aumenta el gasto de gobierno. Se desplaza de la derecha. Se desplaza hacia la derecha. Entonces lo que voy a tener, muchachos, es que se va a desplazar hacia la derecha. Ajá, porque nosotros queremos consumir más, aumentó el gasto de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Pasé de la demanda agregada. ¿P0 qué significa, profesora? ¿Mande? ¿P0? P0, nivel de precio 0. Ok. Ajá. Pasé de la demanda agregada 0 a la demanda agregada 1. Y si aumenta la demanda agregada, muchachos, ¿qué pasa con la demanda de dinero? Tiende a aumentar. Tiende a aumentar. Entonces vamos a tener lo siguiente. Aumenta la demanda de dinero. ¿Y qué va a pasar aquí, muchachos? Si aumenta la demanda de dinero, ¿qué estamos demandando más? ¿Pesos o dólares? Pesos. Pesos. Estamos demandando más pesos. Entonces déjenme hacer esto. Se va a ver, este incremento de la demanda agregada, muchachos, también va a desplazar mi curva IS hacia la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Voy a desplazar IS hacia la derecha. Déjenme hacer bien mi gráfica. En clases se ve muy feo, en clases presenciales estas gráficas quedan muy feas. Entonces demos gracias al programita que me permite hacer líneas un poquito más derechas. Vamos a tener de la demanda 0 a la demanda 1. Y esto va a implicar, muchachos, que IS se desplace hacia la derecha. Pasamos de IS 0 a IS 1. Y en este caso, muchachos, la tasa de interés interna es mayor a la tasa de interés externa. Y si la tasa de interés interna, muchachos, es mayor a la tasa de interés externa, ¿qué le pasa a los pesos? ¿Se aprecian o se deprecian? Otra vez, ¿cuál es la pregunta, profesor? Es que me agarró escribiendo. Si la tasa de interés interna es mayor a la tasa de interés externa, muchachos, ¿qué le pasa a los pesos? Póngalo así. Tienden a aumentar. Los pesos pagan más que los dólares. No, los dólares pagan más por los pesos. No, ojo, hijo, le estoy diciendo lo contrario. La tasa de interés interna es mayor a la tasa de interés externa. ¿Qué pasa Se con paga más peso por el peso, ¿no? Pagan más los pesos que los dólares. Entonces, ¿qué va a pasar con el peso? Es tipo de cambio flexible. ¿Se va a apreciar o se va a depreciar? Sí. Apreciar. Se va a depreciar, ¿no? Se va a apreciar porque yo quiero tener pesos, pagan más que los dólares. O sea, vamos a ponerlo así, muchachos. Los títulos de deuda, la moneda como tal, vamos a expresarla en títulos de deuda de los gobiernos de cada uno de los países. Y vamos a hablar que la moneda como tal es un activo financiero y que genera rendimientos. Con base en esto, muchachos, si los pesos conforme a su tipo de cambio y con respecto a las tasas de interés me van a generar un mayor rendimiento frente a los dólares, ¿en qué invertirían su dinero? ¿En pesos o en dólares? En pesos. En pesos. Y si todos queremos tener pesos porque pagan más que los dólares, ¿qué le pasa al tipo de cambio? Se va a devaluar. ¿Por qué se va a devaluar, hijo? No, se aprecia también. Peso de pesos. Otra vez, escuche lo que le estoy diciendo. Okay. Los pesos pagan más que los dólares. ¿En dónde invertiría su dinero? Se va a apreciar. Okay. Se aprecia el peso. Se aprecia el peso. Y si el peso se aprecia, muchachos, ¿qué efecto tiene sobre la balanza sobre la balanza comercial? ¿Qué le pasa a las exportaciones? Las exportaciones cuestan más y las importaciones cuestan menos. Y entonces, ¿qué le va a pasar a mi balanza de pagos? ¿Va a tener déficit o superávit? Déficit puede ser. Porque va a afectar a las exportaciones, ¿no? Aguas, muchachos. Si las exportaciones, ya me dijeron, son más caras y las importaciones son más baratas, ¿qué va a pasar con mi balance? Va a haber un superávit. ¿Por qué va a haber un superávit, hijo, si las exportaciones son caras? ¿No? Sí, es déficit. ¿A poco
superávit, entonces sería si las exportaciones salieran más baratas. Pues sí, cuando Cierto, ojo, sí, muchachos, no Todo lo tiene contrario, gran lo contrario. no tiene gran ciencia. ¿A quién le gusta comprar caro? A nadie, Y si es barato, pues A todos. todos. a todos. Entonces, si mis exportaciones son caras y mis importaciones son baratas, ¿qué le va a pasar a este componente? ¿Va a ser un déficit o un superávit? Déficit Un mix. Un déficit déficit. Entonces, ¿qué le va a pasar a mi demanda agregada? va a disminuir. Entonces, ¿hacia dónde se va a recorrer? Otra vez ¿Hacia vuelve a la izquierda? regresarse al mismo Izquierda. punto. Se regresa hacia la izquierda y entonces como se está apreciando el tipo de cambio y entonces todos queremos dejar de comprar dólares y comprar pesos, entonces empezamos a demandar pesos. Cuando demandamos pesos, empiezan a... ¿Qué va a tener que hacer las tasas de interés? Pues regularse. Y todo acaba terminando ¿Cómo empezó? como Igual. empezó. Es Es un cíclico. ciclo sin fin. Es un ciclo. Eso ya es la canción del Rey León. Pero Entonces, tiene razón. aquí qué vamos a tener, muchachos? Una política. Ahorita les pongo la interpretación. Una política fiscal expansiva con tipo de cambio flexible. Y perfecta movilidad de capitales, implica una serie de movimientos. Vamos a ponerlos. Los voy a describir uno por uno. Movimientos. 2 puntos. Inciso A. Se desplaza, aumenta, perdón. En un primer momento. Aumenta la demanda agregada. Y con ello, la demanda de dinero. Me voy a apurar. Ya son 10, ahí voy. Voy a subir tantito el pizarrón, muchachos. Ahorita me regreso para que puedan copiar todas las gráficas. La demanda de dinero. Si aumenta la demanda de dinero, el incremento. ¿Por qué no estoy moviendo la demanda de la oferta monetaria, muchachos? Porque el Banco de México no tiene nada que hacer. El incremento de la demanda de dinero eleva la tasa de interés interna. Respecto a la tasa de interés externa. Generando una apreciación del tipo de cambio. ¿Qué pasa con la balanza comercial si tengo el tipo de cambio apreciado, muchachos? No, pues Las va a la exportaciones derecha. Impacta la balanza comercial. ¿Qué les dije que le pasaba a las exportaciones? son más caras. Las exportaciones son más caras. Las importaciones más baratas. Lo que en teoría que propicia un déficit o un superávit. Déficit. Por lo que en teoría propicia déficit comercial. ¿Y qué pasa si tenemos un déficit comercial? ¿Qué le pasa a la demanda agregada? ¿Se queda igual o se contrae? Se contrae. Se contrae. Un déficit comercial contrae la demanda agregada. Ahora, ¿qué va a pasar, muchachos, con las tasas de interés? Ojo, ¿qué está pasando aquí con mis tasas de interés o por qué volvemos a la normalidad? Si toda la gente está comprando exactamente esto me explica el movimiento en el mercado de bienes, la apreciación me lo explica el mercado de bienes. ¿Qué está pasando aquí, muchachos?
como toda la gente está considerando y tengo tipo de cambio fijo, tipo de cambio flexible, el Banco de México no se tiene por qué meter absolutamente, pero para nada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar en esta situación, muchachos? El tipo de cambio se está apreciando. Ajá, la tasa de interés interna es mayor a la tasa de interés externa. ¿Y qué va a pasar en este caso, muchachos? Cuando la tasa de interés interna es mayor a la externa, todos queremos comprar pesos. ¿Qué va a pasar con los dólares, muchachos? ¿A poco se quedan así? No. No, ¿Qué pasa con los dólares? aumenta su valor. ¿Por qué va a aumentar su valor? Disminuye. Si nadie quiere dólares, muchachos, ¿cómo No, disminuye su valor. Sí, yo Disminuye pensé porque que nadie cuando los ya nadie demanda. quería peso. Discúlpelo, profe, es que tanto nos han depreciado aquí, ya está ciscado. Sí, Ya están ya ciscados ciscado. ustedes. Ya están Es acostumbrados. la costumbre, varios profe. años. No, ojo, muchachos. Ajá. Los pesos están pagando más que los dólares. Y si los pesos pagan más que los dólares, saturamos. Imagínense. Lo hacemos, hijo. ¿Qué pasa cuando se satura el mercado, muchachos? Si todos empezamos a comprar pesos y comprar pesos y comprar pesos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa cuando se satura el mercado, muchachos? Si hay un perfecto arbitraje de demanda, tasas, ¿no? Y se eleva la tasa de interés. la tasa de interés, ¿qué va a pasar? No se puede elevar. No, se disminuye. Disminuye. ¿Qué va a pasar, muchachos? Cuando comienza a saturarse un mercado, si un mercado comienza a saturarse, muchachos, ¿va a seguir pagando los mismos rendimientos? No, va a pagar menos, porque se saturó justamente. Va a empezar a pagar menos. ¿Y qué va a pasar en el momento que empiecen a pagar menos los pesos, muchachos? ¿Hacia dónde vamos a migrar? Otra vez a los dólares. Entonces, a donde iniciamos. Esto es lo que pasa con la tasa de interés, muchachos. Por eso no se mueve la tasa de interés. Ese arbitraje de tasas, eso es lo que genera, muchachos. Como satura el mercado de pesos y ya está sobre rebasado, cuando hay mucha demanda, muchachos, ¿qué va a pasar? Comienza a subir la tasa hasta que se restablece el equilibrio, pero no eres el único. Entonces, como yo ya estoy viendo que se está saturando un mercado, ¿qué hacen los mercados cuando te saturas? Empiezas a voltear hacia otro mercado, en este caso los dólares. Sí. ¿Qué va a pasar? Que la tasa de interés todo vuelve a su normalidad. Se acaba volviendo 1. Ajá. Debido, aquí lo voy a poner, no vamos a poner toda la explicación del tipo de cambio, perdón, de la tasa de interés, debido, aquí lo voy a poner, debido al arbitraje de tasas, no, debido a la perfecta movilidad, perdón muchachos, a la perfecta movilidad de capitales, esto genera que la tasa de interés interna sea igual a la tasa de interés externa. El efecto final, ahora sí que mi efecto final, lo voy a poner así en mayúsculas, el efecto final es, no se modifica el nivel de producto, no se modifica el producto, ni precios, ni reservas, y solo se aprecia el tipo de cambio. ¿Sale, muchachos? Profesora. Mande, chaparrito. Esa actividad que tenemos que hacer de, ¿cómo se llama? De graficar, hacer una respuesta con un análisis gráfico, es lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Exacto, pero ¿saben qué, muchachos? No vimos la imperfecta movilidad de capitales, entonces no me la hagan, la hacemos en clase. No la hagan, ahorita les voy a quitar la disponibilidad, no la hagan, la hacemos en clase. ¿Estamos de acuerdo? Ok, profesora. Ahorita la voy a desactivar, no me la vayan a hacer, la voy a desactivar cada para que 5 minutos dice el Teams. Ya está. Muchas gracias, muchachos. Entonces, eso sería todo por hoy. Ahorita les paso lista súper rápido. Ahí voy. Rápido. Maestra, ¿cree que puedo dejar tomarle foto tantito? No, no quiero.
No, no quiero. Ahorita lo dejo, hijo. Nada más déjenme descargo la lista de asistencia. Ya está. Y ahí voy, hijo. Déjenme, les voy a detener la grabación ya para que ahorita le puedan tomar fotos o si alguien necesita quedarse otro poquito más, adelante.